día, unos días, tardes. El día de hoy les explicaremos la temática de hemodinámica. Para ello nos introduciremos en conceptos que vayan siendo involucrados durante el tema, que es la hemodinámica. La hemodinámica estudia los principios que gobiernan el flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular, mismos que se aplican al movimiento de los fluidos. Como nota tenemos que los conceptos de flujos, presión, resistencia y entre otros se aplican al sistema de flujo cardíaco. Tipos y características de los vasos sanguíneos. Arterias. La aorta es la arteria de mayor calibre de la circulación sistémica. Las arterias comparten un grupo de características que las definen. La función de las arterias es transportar sangre oxigenada a los órganos. Son estructuras de pared gruesa y volumen de sangre sometidos se denomina volumen de tensión. Las arterias contienen pared gruesa y esto un desarrollo de tejido elástico conectivo y músculo liso. Arteriolas son las ramas más pequeñas de las arterias y sus arterias tienen un desarrollo de músculo liso, tienen un foco de desarrollo de tejido liso. Son el punto de mayor resistencia de la musculatura, es la zona en la que puede variar la resistencia por la actividad nerviosa simpática y son tónicamente activas y son por la actividad de contraerse. Los capilares son estructuras de paredes finas de células endoteliales, las cuales están cubiertas por células basales. Sus características pues tienen lugar en el intercambio de gases, solutos, son selectivas, sustancias liposolubles, y difusión. Vénulas y venas. Vénulas son estructuras de paredes finas compuestas por una capa endotelial y poco tejido conectivo. Sus características pues son porcentaje de sangre más, tiene un porcentaje de sangre más alto. Velocidad del flujo sanguíneo es el desplazamiento de la sangre por unidad de tiempo, el cual está medido por la función V es igual a Q sobre A, donde V es velocidad del flujo sanguíneo, Q es el tiempo en que se mide en milímetros por segundo y el flujo es el volumen por unidad, un flujo por unidad de tiempo. Existe una relación inversa entre la velocidad y el área de sección transversa. A medida que aumenta el área de la sección transversa, disminuye la velocidad del flujo a través de los vasos sanguíneos. La misma cantidad de sangre pues pasa por los lados, o sea, el mismo flujo por minuto pasa por todos los tejidos. La velocidad de los capitales es menor debido a que tiene una menor área y tiene una función, porque toda su difusión de nutrientes tiene que hacerse en poco tiempo en esta zona, o sea, en los capilares. Ahora hablaremos sobre la relación entre el flujo sanguíneo, la resistencia y la presión. Entonces, el flujo sanguíneo a través de un vaso o de una serie de vasos se determina por dos factores. Uno de ellos es la diferencia de presión que está entre los dos extremos del vaso y entre la entrada y la salida. El segundo es la resistencia del vaso a la resistencia del flujo del vaso sanguíneo. La diferencia de presión se define como la fuerza que impulsa a la sangre y la resistencia se define como el impedimento del flujo. ¿Qué factores dependen del flujo sanguíneo? Encontramos depende de la presión y la resistencia al cual está sometido. Ahora procederemos a ver unos conceptos de leyes que se aplican en la temática de hemodinámica. Velocidad del flujo. Para conocer la velocidad a la cual la sangre corre por nuestro vaso, debemos conocer el flujo de sangre expresado en mililitros por segundo y además el área transversa que recorren.
Bien, como todos sabemos que los vasos sanguíneos disminuyen a medida que se ramifican, sin embargo, la sección transversa es mayor. La sangre que transcurre o recorre los vasos de mayor calibre, como por ejemplo la aorta y el tronco pulmonar, recorre esos conductos a una velocidad de 30 milímetros por segundo, mientras aquellas que recorren a menor calibre pero de mayor sección transversa, como por ejemplo capilares, recorren a 0,30 milímetros por segundo. El flujo sanguíneo va a depender de las presiones y resistencias que se vean en él. Mediante la fórmula conocida como la ley de Ohm se puede determinar que el flujo es directamente proporcional a la diferenciación de presión e inversamente proporcional a la resistencia del sistema. En este caso, Q representaría el flujo sanguíneo. En el caso de, como vemos el triangulito, y AP sería la diferencias de presión y R sería la resistencia. Si tomamos como ejemplo un vaso sanguíneo, notaremos que la presión inicial y la presión final van a ser diferentes, siendo la resistencia va a ser dada por el lecho vascular siendo del mismo. Lo que nos lleva a decir que el flujo sanguíneo está dado por la presión inicial menos la presión final dividido sobre. En lo que respecta a características del vaso sanguíneo, encontramos dos, que es un flujo que es el flujo laminar, el cual el flujo de sangre es en línea recta y sin obstrucciones, y está el flujo turbulento, el cual la sangre se vuelve como en forma circular o hay obstrucciones en la vía. Esto debido a patologías que pueden presentar. Resistencia periférica total. ¿Qué es la resistencia periférica total? Se define o es conocida como la resistencia que genera todo el sistema vascular. Existen dos tipos de resistencia, las cuales son en serie y en paralela. La resistencia en serie es aquella que sigue un orden que el cual no se rompe y siempre va por, digamos, arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Mientras que la resistencia en paralela es aquella que va una encima de otra. ¿Sí? O al lado de otra, perdón. Y se expresa con la fórmula que estamos viendo a continuación. La suma, o por decirlo así, la suma de la resistencia en serie y en paralela es la que forma la presión que se ejerce en la vena aorta. En el sistema cardiovascular, la presión es definida como la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Teniendo en cuenta eso, sabemos que la presión va a ir disminuyendo por factores de resistencia, ya sea sistemática o pulmonar.